Hola, muy buenas a todos. Soy Joaquín Gual de masquetrading.com. Hoy es lunes 13 de abril de 2026, aunque realmente estamos grabando este vídeo en la tarde del domingo, puesto que por la madrugada del lunes me es imposible, ¿no? Siempre pueden pasar cosas desde que hable hasta que se produzca la aparición del vídeo, serán unas horas, y tal como está el patio, pueden pasar de todo, de todo. ¿Vale? Lo último es la rotura de conversaciones en Islamabad entre Estados Unidos e Irán, en las cuales no participaba Israel, en fin, y nadie más, con lo cual, bueno, pues vamos a ver cómo reacciona el mercado y cómo va a abrir, etcétera. Pero bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? El artículo de hoy lo he titulado Radiografía en abril de 2026 es tensiones geopolíticas y resiliencia tecnológica. No hay otra, ¿no? Y como todas las semanas vamos a ver con detalle más de 40 mercados, que iremos viendo a continuación: divisas, índices, criptos, materias primas, energéticas, metálicas y agrícolas, lo que llamamos resumen y previsión semanal, enfocado siempre para empezar nuestra semana con la mayor información posible, siempre aplicando nuestra particular visión de análisis técnico y sin querer entrar en polémicas que no conducen realmente a nada. En cuanto a resultados empresariales, hay todos estos. Empieza a haber bancos, etcétera, ya. Por lo tanto, bueno, pues vamos a prestar atención a esto, aunque sabemos que esto puede repercutir en una acción índice de golpe, pues como BlackRock, JP Morgan, etcétera, pero que quede claro que lo que más influye últimamente son las decisiones de este Trump, ¿no? Por lo tanto, cuidadito con todo lo que pase, porque cualquier cosa puede ser o un subidón del crudo otra vez, o otro descalabro, que es lo que estamos acostumbrados y tal. Si hay algo que he aprendido los últimos 25 años en esto de los mercados, es que lo peor es la incertidumbre, la duda, la falta de consenso, de claridad y de alguna continuidad de todo, ¿no? Con lo cual, cuanto más tarde en arreglarse el tema de Irán ahora, más fácil es que volvamos a ver caídas generalizadas en todo, subidas del crudo y animaladas gordas, ¿no? El crudo, la próxima vez que vuelva a haber otro descalabro, nos iremos a ir a buscar los $150, ¿vale? Por lo tanto, vayan con cuidado con todo esto, no se fíen de nada, ¿no? En cuanto a noticias macro, ya ven que hay pocas noticias esta semana, comparece Lagarde martes y miércoles y tal, pero lo importante aquí que nos sale es todas las noticias que nos vayan a salir de improviso de la guerra esta que hay en Oriente Medio, etcétera, ¿vale? Empecemos con materias primas agrícolas, casi siempre, café, cacao y azúcar. El café sigue en lateral amplio, no recupera, el volumen no ha hecho mucho, pero esta semana pasada sí que hemos visto algo de volumen largo. Podría hacer una figura de congestión, ir a buscar los $320, solo tiene que recuperar la media de 30 y seguir haciendo el volumen adecuado, pero sería eso solo, única y exclusivamente. El azúcar corto está en el soportazo este último, voy a poner ahí, de mínimos a máximos históricos. Bueno, no, y no lo son tampoco, porque máximos históricos, no vemos estos máximos históricos desde marzo del 11, ¿no? Pero sí que de esta subida está en un soporte que es el 80%, que es muy importante en grandes laterales y en grandes temporalidades, como aquí, y que aquí de momento cerrar por debajo no lo ha hecho. Recuerden que todos los gráficos es a cierre del viernes, ¿vale?
pero el volumen sí que ha vuelto a entrar. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué acaba haciendo. No esperen una figura de congestión aquí y se vaya para arriba, ni de coña, porque la B tiene volumen. ¿De acuerdo? En diario estamos viendo toda la caída de estas dos últimas semanas con un volumen más que aceptable, sobre todo en su final. Vamos a ver qué hacen, porque otra cosa que sí que vemos mucho es los grandes volúmenes aparecen al final de los tramos, ¿vale? Bueno, vamos a ver si es capaz de perder suelo previo, el 80%, etcétera, o se queda aquí tal como está. El cacao, a ver si puedo ahora abrirlo. Le falta que la línea verde del estocástico rápido supere la línea verde de los 20, ¿vale? De momento todo está verde, menos esto. Y en cuanto a volumen, sí que vimos como el jueves, viernes, hacía volumen, pero es que todo esto está súper estrecho, súper apretado, ¿vale? Por lo tanto, vayan con cuidadito, que el lateral puede quedarse aquí a vivir. Sigamos con materias primas agrícolas, maíz. El maíz corto del todo, ya estaba la semana pasada, ha vuelto a seguir el corto. El volumen no es ninguna maravilla, paró en el FIBO 38 media de 30, lo perdió, esa doble zona, ahora en el 62% que llegó miércoles y jueves, y el viernes cerró un pelín por debajo. Bueno, vamos a ir viendo lo que hace en las zonas que sabemos que actúan como soporte o resistencia. Recuerdo, para el que no lo sepa, un soporte o una resistencia es una zona susceptible de parar al precio. Para que sea superada o perdida, tiene que haber cierre y confirmación. La confirmación es más largo o corto, con más volumen que el cierre primero, ¿vale? Para tener una confirmación de que no nos deje ninguna duda. A ver, ahora con el aceite de soja lo verán, el que es no confirmar por dos veces, ¿vale? Por lo tanto, aquí ahora que le falta cierre por debajo otra vez, pero con confirmación, más volumen. El más volumen no es muy complicado, porque el volumen corto hasta ahora es bastante justo o ridículo, por no decir de otra manera. El trigo corto, todo rojito. Recuerden que el indicador inferior, el Volca, lo que interesa cuál es el que se levanta. El que cae, es verdad que ha estado más arriba, y tenía más fuerza y más desarrollo, pero el que manda ahora es el levantado, corto, ¿vale? Cuanto he dicho ahora lo de los soportes y resistencias, recuerden que usamos tres herramientas. Una son los Fibonacci, el 38-62 sobre todo, el 0 y el 100, y en grandes temporalidades, como dije antes, el 80%. Luego las medias simples de 200 en todas las temporalidades, más las de 30, diario, semanal, etcétera, ¿vale? Y los precios redonditos, los ceros, Aquí el trigo, como ven, parado en la media de 200 por arriba, aquí en semanal. Y ahora ver lo que hace, porque se paró la primera corrección en el 38 del tramo largo, y ahora va a perder todo. Pues lo normal es que en el 62 tenga problemillas para continuar, ¿no? Que es este 62 aquí en diario. Vamos a ver lo que hace, porque el volumen corto que está haciendo no es ninguna maravilla, es bastante justito, por no llamarlo, como dije antes, de otra manera. La harina de soja, largo débil, ha vuelto a ponerse largo, muy justo en cuanto a volumen, en semanal, pero en diario ya es otra cosa. El viernes intento de cerrar por debajo de la media de 30, que lo hizo sin confirmación, y ahora ¿qué ha pasado? Patapaf. Todo lo que estaba mal hecho está recuperado. Miren el volumen de la última subida, el largo, todo el corto que ha hecho. Es un engaño auténtico y total, no una caña de pescar, como he indicado tantas veces, ¿no? Aquí. El aceite de soja, ahí tienen el 62%. Ya hubo intentos de superar, y hace 2 semanas cierre,
y esta semana pasada placa, en vez de confirmación para abajo, ¿vale? En diario los volúmenes muy justos, no muy justos, y encima miren lo del 62 que les decía en diario, cierres y confirmaciones ni por asomo, ¿eh? Y la soja ahí completamente parado, 3 semanas ya, completamente parado. El lateral para mí es bastante claro y ahí después del cambio de contrato gap corto ahí no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, vamos a tenerlo en cuenta y como dije al principio, vayan con cuidadito que esto está, si hay algo claro, es la indecisión, es lo más claro. Pocas entradas se podrán hacer que duren algo, porque nos pueden estar engañando, incluso en el crudo, incluso en el oro. Ya me ha comentado más de uno, 2 en concreto, que tiene que hacer para cortar la sangría, porque ha entrado arriba de todo del crudo y está pillado hasta las orejas, ¿no? No hay milagros en esto. Cuando uno opera de poner stops, esta semana, el viernes, colgué el artículo en Investing del tema para el tema de stops y ya me salió uno diciendo que no pone stops porque te los ven y te los saltan, ¿no? Hostia, craso error, estás haciendo mal un stop, estás poniendo mal un stop, ¿cómo acertar con los stops? ¿Vale? Este es el artículo que he colgado en Investing y después el artículo en nuestras redes sociales, ¿vale? Hay que poner stops, pero el stop no está hecho para que te lo vean y te lo salten. Si los saltan, los saltan a la mayoría de gente que los tiene demasiado ceñidos, demasiado apretados, etcétera, pero no son para perjudicar a nadie. Un stop es para evitar que cometas el error de no ponerlo y que salgas perjudicado del todo, ¿no? Por lo tanto, que hay que poner stops, lo sabe todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber cómo salir. Y también evitas poniendo un stop que si no estás delante de la pantalla, cuando vuelvas te haya pasado, que se te hayas quedado sin cuentita. ¿De acuerdo? Sigamos con las criptos. Derecha Ethereum, a la izquierda Bitcoin. En zona de soporte Ethereum, Bitcoin no pudo en ningún momento cerrar por debajo. Sí que nos lo hizo Ethereum, que estuvo bastante más flojo, pero la desventaja es que no hubo cierres, pero no confirmaciones en ningún momento. Y ahora todo ha vuelto a ponerse largo débil, porque no sale muy bien desde sobreventa, pero cuidadito, no está recuperando ninguna zona clave. Recuerden que cuando algo se ha puesto tan corto, primero tiene que recuperar la media de 200 en gráfico horario. Ambos lo han hecho. Tienen que recuperar la media de 30 en diario. Ambos lo han hecho. Sin confirmación. Mucho cierre, pero no hay confirmación. Luego tienen que superar y confirmar la línea negra, que es la media de 30 en semanal. Y los Fibonacci de los tramos cortos, los 38 y 62 sobre todo. ¿Vale? Por lo tanto, ojito con pensar que esto, mira, como ha cerrado ya por encima de los 70.000 el Bitcoin y los 2.000 Ethereum, ya está. ¿Vale? Cierres y confirmaciones. Por eso son tan importantes las confirmaciones, para que no vayamos vendidos, para que no nos equivoquemos, sobre todo. Sigamos con las divisas. Divisas siempre contra el dólar, 8 en total. No están todas en la misma situación. Es verdad que están recuperándose versus el dólar, todas. Algunas ya se han puesto a dominar largo, como el peso mexicano, el euro, la libra, y los demás están en lateral amplio, ¿vale? Pero hemos visto esta semana una vela verde con cierto volumen. Y ahora vamos a ver en cada uno, porque generalizar es feo. Queda feo porque al final todo no reacciona igual. Bueno, empezamos con el dólar australiano, paró en el 60, es gráfico semanal y diario, En gráfico semanal, 3 semanas parando
en el 62% y rebotando. Algo de volumen largo, pero los demás indicadores están cortos todavía, con lo cual el lateral es claro, el volumen no ha estado mal, tanto el de esta semana como la pasada, con lo cual no esperen una figura de congestión y una bajada fuerte, porque las Bs no tienen volumen y aquí la subida, si fuera una B, tendría volumen. El dólar de Nueva Zelanda, lo mismo que el dólar australiano, un poco de volumen largo, el estocástico rápido, la línea verde de los 20, verde superará la línea verde de los 20 a la que habrá el lunes, pero el indicador de divergencias no, y el volumen muy justito solo de estas, perdón, muy justito solo de esta última, bueno, vuelvo ahí a diario, muy justito solo el de martes, miércoles, jueves. El viernes nada de nada. Fíjense, la intento de cierre del jueves, el viernes no lo confirmó. Qué curioso, 38, medias de 30 y de 200. Me retrotraigo a lo que dije antes con respecto a la zona de soportes y resistencias. El peso mexicano, por los pelos, el indicador de divergencias ha cerrado por encima de su media. Si lo ponemos en máximo, ven poco, pero ha cerrado. Y los demás indicadores, la línea verde del estocástico 20, estocástico rápido superando la línea verde de los 20, volumen largo, y el Volca levantándose y el largo y el corto cayendo, ¿vale? El largo. Es verdad que el volumen es muy justo, pero volumen al fin y al cabo, porque toda la caída, menos al principio, cuando perdió la media de 30, hay algo de volumen. Lo de después es nada. Hay más largo que el corto, ¿no? El dólar canadiense, vamos a ver cómo se acaba esta pelea del tema entre Estados Unidos y Canadá, porque Estados Unidos siempre ha contado con el crudo, gas, etcétera, como si el gas de Canadá y demás fuera suyo, ¿no? Y cotiza más o menos, ¿no? Por lo tanto, vayamos con cuidadito, sobre todo con la divisa, que no nos llevemos algún susto cualquier día, ¿vale? Un susto me da igual si sube o si baja, ¿vale? En cualquier momento podrá reajustarse todo. En gráfico diario vemos como el volumen que ha iniciado largo es un poco mejor que los cortos previos, con lo cual, bueno, pues me trago esta parada intento de recuperación. Cosa que con el yen lo tengo más complicado. Pero fíjense la diferencia. El indicador de divergencias ya cierra por encima de su media. El volumen ya vuelve a ser verde. El Volca es el que no se levanta. Y el estocástico rápido, la línea verde, no supera la línea verde de los 20, ¿vale? Por lo tanto, lateral donde los haya, próximo a perder mínimos históricos de julio del 24, pero ya son 2 semanas, 3 semanas que lo intenta y no puede ni aproximarse. Otro que normalmente cuando el euro y la libra están fuertes, el franco suizo lo está más. Pues no, esta vez no. Con lo cual vamos a ver por dónde sale. Se ha quedado lejos al perder este suelo del G2, se hubiera unificado todo desde ahí. Con lo cual, bueno, vamos a ver lo que hace. Ahora mismo de largo tiene un poco de volumen, el Volca también despunta, pero nada más. Y en diario, como ven, el volumen verde, bueno, va haciendo sombra al rojo, pero no es excesivamente fuerte, ¿no? Por lo tanto, habrá que tener mucha precaución con esto. Euro y libra, la libra cerró el viernes con el indicador de divergencias largo, la línea verde de los estocásticos rápidos superará a la apertura la línea verde de los 20, volumen largo, el Volca levantándose un pelillo y el corto cayendo, largo superando la media de 30. Vamos a ver qué hace, ahora falta la confirmación, lo que hablaba antes. En diario el volumen largo desde antes de los mínimos últimos es el que domina, con lo cual
me lo trago, ha superado la media y el FIBO 38, vamos a ver qué más hace, ¿vale? Pero de momento los largos están ahí, está tomando fuerza la libra. El euro, más o menos lo mismo, ¿no? Pérdida de la media de 30 sin confirmación, varias semanas parada y ahora recupera. Vamos a ver qué hace. Ahí tenemos una resistencia clave, ¿vale? El volumen largo, como ven, desde el suelo es el que ha vuelto a pasar a dominar. Vamos a ver también, como digo, si va superando zonas de resistencia, sobre todo este del 1.18, cerca del 1.18, ese gran soportazo importante que ya fue superado, pero sin hacerlo con confirmación, ¿vale? El gas natural sigue en el corto débil, sigue sobrevendido. Recuerden que cuando les digan el precio está sobrevendido, no puede seguir cayendo, mentira, puede seguir cayendo, puede estar sobrecomprado meses y meses y no pasar nada, o sobrevendido, ¿vale? Sigue cayendo, ha perdido los $3, encima esta semana más volumen que la anterior, con lo cual ha de empezar a confirmar, ha de empezar cayendo más y veremos si va a confirmar más o no. El volumen de los cortos en diario no es ninguna maravilla, que quede claro. El más volumen más gordo es el del miércoles pasado, ¿vale? Por lo tanto, vayan con cuidadito con lo que está haciendo. Los $3 están perdidos, es 2,6 a lo que está ahora y ya está. Velas feísimas, rarísimas, lo que está haciendo el crudo, ¿vale? En diario en semanal esto es incomestible. Lo que hablo siempre de las noticias, los rumores, los desmentidos y toda la patraña esta que nos explican, de que luego pues está todo descontado, ¿vale? Bueno, ya hablaban de que se han roto las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, como decía al principio, con lo cual esto debería volver a remontar ya, ¿no? Bueno, pues se nos ha montado aquí una figura de congestión en la vela del miércoles, ¿vale? Toda la subida no tiene apenas volumen largo. La primera caída es la A, que para mi gusto es muy pequeña, la B, y ahora viene la C, ¿vale? Lo mínimo que debería hacer es ir a por el suelo previo de los 75, creo que era, bueno, 76 y pico, ¿vale? Cuidadito con lo que está haciendo. Ahora lo que faltaríamos es que viéramos una confirmación de lo mismo, ¿vale? En semanal está corto, todo se ha puesto, corto débil, porque el estocástico rápido no sale de sobrecompra, ¿vale? Pero puede hacer perfectamente la figura de congestión. Ya nos la hizo la figura de congestión el oro, por ejemplo, y el oro no podía caer, el oro bla 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 bla, se nos llena la boca a todos de cosas que luego pues pagan los incautos, ¿no? Vayamos con cuidado con estos temas. Ahora, la subida de estas 3 últimas semanas del oro, miren el volumen, y lo voy a decir claro, es una mierda de volumen. Por lo tanto, ¿cómo me puede decir alguien que el oro está recuperándose? ¿Ha recuperado alguna zona de resistencia clave? Líneas azules, cierres y confirmaciones, ni de coña, ¿vale? Yo soy el primer interesado en que el oro suba, ¿de acuerdo? Pero, ojo, hombre, no seamos tan incautos. Miren en diario. Sí, la semana pasada tuvimos algo de volumen, pero esta última no, ¿vale? Cuidadito, que puede aparecer el volumen ahora, mal y tarde. Sí, pero no es lo habitual. Puede aparecer al recuperar la media de 30 y el 62 de toda la caída. Bueno, vale, vamos a verlo, Pero mientras no haga esto, no piensen en nada más, que como he dicho muchas veces, el tema no está ahora para hacer entradas de medio y largo plazo, Para nada.
y más con cuentas ridículas, como las que tenemos la gran mayoría. No estamos hablando de cientos de millones, ni miles, que lo que perdamos nos cuesta mucho de ganar. Por lo tanto, ahora podremos hacer scalping intradías y poquito más, ¿vale? Puede alguien intentar hacer algo más y meter la gamba como este par que me han consultado con temas del crudo, alguno por encima de los 110 comprado, Hostia, qué miedo me daría a mí haber estado ahí y no haberme salido por no tener un stop, Qué miedo, por favor. Prudencia ante todo. Sigamos con metales, el cobre. El cobre se ha puesto largo a cierre del viernes, totalmente. Vamos a ver si el Volca se levanta para que nos lo confirme todo esto y si recupera los $6, que es la última resistencia que ya no pudo con ella 2 veces en julio del 25 y primeros finales y primeros de este año, varias semanas. En gráfico diario vemos como desde el suelo último el volumen largo ha pasado a dominar, con lo cual, bueno, me lo creo, pero ha de recuperar zonas claves con más volumen del que ha hecho hasta ahora. Los que no acaban de arrancar es el platino. El platino, un poco el Volca y el volumen y un poco el estocástico rápido o largo, pues de ahí lo de lateral, lo demás está cortito, poca intención, como vemos poco volumen y si vemos en diario, sí que va viendo volumen verde más que rojo, pero muy poco, con lo cual esto puede venirse abajo en cualquier momento. La plata está todavía todo corto, vamos a ver si es capaz de remontar y de recuperarse en cuanto a volumen, casi ni aparece el largo. ¿Vale? Por lo tanto, ojito con lo que está haciendo ahí la plata. En cuanto a índices, tenemos el Eurostoxx. El Eurostoxx, si no fuera por el indicador de divergencias, todo se ha puesto largo. Hasta el Volca se ha levantado. Ha recuperado la media de 30. Vamos a ver ahora si esta semana confirma todo. Ahí tiene donde está parado las 3 últimas sesiones, es en el 62% de la caída por encima de la media de 30, con lo cual, bueno, vamos a ver qué acaba pasando. No se fíen de nada, sobre todo no se fíen que puede pasar absolutamente de todo. Desde ahora que estoy grabando el vídeo, que son del domingo, las 6:28, ¿vale? Hasta que abra a las 12 de la noche nuestras, hora de Europa Central, España Peninsular, que abran los mercados, ¿vale? Cuidadito. Continuamos con el Bund primero. El Bund sigue en lateral amplio después de lo que hizo hace 2 semanas. Esta pasada prácticamente ha hecho una vela sin cuerpo. El volumen ridículamente y escaso. Si miramos el diario también no me ha cargado. Vamos con el DAX. El DAX, por los pelos, el indicador de divergencias ha cerrado por encima de su media. El estocástico rápido, línea verde, ha superado la línea verde de los 20. El volumen es más largo. El Volca parece que quiera entrar, pero tiene ahí la media de 30. Por más que nos diga cosas el sistema, si luego tiene una resistencia clave ahí, y seguramente sea el 62% de toda la caída, pues hay que respetarlo. Si vemos en diario, este es el 62 del G2. Si hubiera toda la caída, si estuviera unificada, ahí habría el 62 de toda la caída, ¿vale? Que no ha podido ni cerrar por encima ni por asomo, ¿de acuerdo? Los índices de Estados Unidos se han puesto largos. También el Dow por los pelos ha cerrado por encima de su media. Ha cerrado por encima de la media de 30, pero no de la resistencia clave última. Con lo cual, bueno, vamos a ver si cierra y confirma. Y todo esto a partir de este lunes, pues vemos todo subir. Y se confirma todo esto. O vuelven las caídas. Volumen tienen, con lo cual caídas, hacer figuras de congestión me parece bastante complicadillo, ¿no?
El SP, volumen todo largo, ¿vale? No hay absolutamente ninguna duda. En diario lo mismo, volúmenes a verlos, haylos, con lo cual me lo tengo que creer. A ver cómo abrirán, repito. El Nasdaq largo, de narices todo también. Y en diario también recuperando casi todas las resistencias. Ahora le quedaría probablemente solo el 80% de toda la caída, ¿vale? Volúmenes serios, majos, con lo cual vamos a ver hasta dónde llegan. ¿De acuerdo? Recuerden todo lo que he dicho. Síganos a través de las distintas redes sociales, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, más que nada para estar al día de todo lo que vamos haciendo, para tener, por ejemplo, los artículos que ponemos, que hacemos los fines de semana, para los fines de semana, para leerlo durante el fin de semana, ¿no? Colgados el viernes en Investing y que luego lo pongo en las distintas redes sociales que tenemos. ¿De acuerdo? Síganos, denle al me gusta, compartan en nuestras redes sociales si son tan amables. Y si lo quieren, pues eso, nos seguimos viendo los lunes con vídeo análisis de resumen y previsión semanal y los viernes con el artículo de ayuda al trading que colgamos en exclusiva en Investing. ¿De acuerdo? Venga, un saludo y gracias por aguantarme un ratillo hasta ahora.